Presidencia del Perú asume la presidencia Keiko Fujimori. Dicen que la tercera es la vencida. La hija de quien fuera presidente, con todo lo que trajo esa época y las polémicas posteriores, Alberto Fujimori. ¿Sabe? Vamos a ir al Perú y tenemos el privilegio de contar con un periodista y analista destacadísimo. Yo le quiero decir que tiene más o menos algo así como 2 millones de seguidores solo en sus redes, pero porque no dice cualquier cosa, sino porque analiza en serio. Me refiero a Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, ¿cómo estás? Gracias por darnos estos minutos. Siempre es un gusto estar con ustedes, Miguel. Un gran abrazo. La tercera decía la vencida. Finalmente Keiko Fujimori accede a la presidencia del Perú. Ese Perú que ha sabido tener demasiados presidentes en pocos años. ¿Cómo ves las expectativas de la ciudadanía en lo que hace a esta nueva presidencia? Pues hablando nada más de los números, es la señora Keiko Fujimori, va a ser la presidenta número 11 en una década y llega a la presidencia luego de su cuarto intento. Ella postuló antes 3 veces, perdió 3 veces y ahora en la cuarta oportunidad pues ha ganado por escasos 49.500 votos al candidato rival de las izquierdas y logra luego una persistente trayectoria política, perder 3 elecciones y ir a la cuarta pues no es poca cosa. Yo la pude entrevistar en la campaña unas 3 veces y le pregunté sobre el tema y comentamos y me dijo, mira, Salvador Allende ganó a la cuarta, Lula a la cuarta y Mitterrand a la cuarta. Yo pienso estar en ese club y le salió bien. Ve, yo me había quedado con tres e incluso la cuarta, ¿ves? Y con mayor insistencia. Ahora has dicho esto, en una década 11 presidentes, sabemos la enorme fragmentación y como has dicho ganó por la nada misma. ¿Cómo ves la gobernabilidad que podrá tener Keiko Fujimori? Mejor que los años previos, lo que no es gran cosa porque venimos de una situación tremendamente turbulenta, pero hay varios factores que pueden contribuir a que tengamos un gobierno que dure 5 años, los 5 años del mandato, lo cual sería casi revolucionario en el Perú, porque llega una candidata de un partido más cuajado, casi diría que es el único partido que sí, político que existe en el país, y tiene una situación económica que la puede ayudar mucho, la posibilidad de que ganara el candidato de izquierdas para la inversión era muy mala y debo decir que Keiko Fujimori gana la elección en parte porque es una mejor candidata, aprendió mucho y en 4 elecciones pues se aprende mucho, en parte porque el candidato de izquierdas era muy, muy, muy malo. Entonces casi que la inversión ha generado una expectativa para invertir muy grande y se prevé que va a haber un crecimiento de la inversión privada fuerte en los próximos años, con lo cual la economía peruana podría estar creciendo a tasas más cercanas a su potencial real. Hemos crecido al 3% en los últimos 3 años y se puede crecer quizá al 5 o 6% si hay un gobierno que promueve la inversión. Y entonces la posibilidad de que se va a comparar contra una situación en que la valla queda muy bajita con lo que pasó el gobierno anterior y un gobierno más cuajado y la inversión respondiendo puede ser muy bueno. Los riesgos están fundamentalmente en que en el Congreso no tiene mayoría y mejor que no tenga mayoría, porque cuando el fujimorismo tiene mayoría, como que le salen los colmillos y entonces se pone a hacer cosas que no debe hacer y tener que negociar va a ser muy bueno, pero va a haber una negociación intensa porque en el Senado, tenemos un Senado después de 25 años, más de 35 años, el último fue en el año 92 y se ha restablecido el Senado. En el Senado están empataditos los dos partidos de derecha, uno de los cuales es el de Keiko Fujimori, con el bloque de izquierda están 30-30 y en la Cámara de Diputados sí hay una mayoría ligera, pero mayoría de los sectores de centro izquierda que van a ser opositores al gobierno. Por tanto, todo va a estar como siempre en cualquier país en el terreno de la política y ahí se decidirá qué es posible de conseguir. Augusto, bueno, llegó el presidente Milei, obviamente diría muy contento de que Keiko Fujimori sea la presidenta del Perú. No le pasa lo mismo, hace pocos días tuvo un viaje muy interesante apoyando a un candidato que sí le gusta en Brasil y ya sabemos todo lo que pasa ahí. Pero Así digo, es. se habla mucho del Perú y del crecimiento económico. Has planteado esto cuando tiene tanta inestabilidad política
y me gustaría, si puedes decirnos por qué. Más allá del Banco Central, que sabemos que tiene un presidente hace tantos años y que es independiente, no sé cuán, pero independiente, pero ¿cuál es el atractivo que hace que Perú tenga este crecimiento económico a pesar de sus políticos? Varios factores. Uno, primero, viene de una situación macroeconómica muy estable. Mira que el tipo de cambio es el mismo de los últimos 25 años. Es más, por momentos el Banco Central tiene que intervenir para que no caiga mucho. ¿Por qué? Porque entran muchos ingresos por exportaciones. Y esto es una explicación de lo que está ocurriendo, es que los precios, como consecuencia de las guerras y todo lo que ocurre fuera, pues los precios internacionales de dos minerales importantes como el oro y el cobre, pues están volando. Y entonces eso hace que los términos de intercambio, es decir, el promedio de los precios de exportación comparado con los precios de importación, son los más potentes en los últimos 75 años. Desde la guerra entre las dos Coreas no había pasado eso, y es como que tú en tu negocio y el mío, pues ganas 30% más sin hacer nada diferente. Simplemente estás sentado haciendo y comienzas a ganar mucho más. Y entonces lo que ocurre es que tenemos una fuerte, un factor desde fuera muy grande, y esto hace que las cosas crezcan y la economía crezca al 3%, lo cual la verdad que no es gran cosa, porque es ponernos contentos con 3% cuando la economía podría estar creciendo al 6%, es muy triste. Y esto además tiene un correlato en que esa parte va bien. En la parte social las cosas no van bien. Somos el único país de la Alianza del Pacífico, cuando se compara Colombia, Chile y México, que todavía no recupera el nivel de pobreza que había antes de la pandemia. Tenemos 25% de peruanos en situación de pobreza, y es muy triste que eso ocurra. Eso puede cambiar si es que la economía crece, como probablemente ocurre en este gobierno, y quizás pueda bajar al 15% al final de este quinquenio. Ideológicamente sabemos que Keiko Fujimori es de la derecha, pero viste que hoy derechas e izquierdas son categorías que ya no son tan claras y no sé hasta dónde son vigentes. ¿Cómo ves las alianzas geopolíticas y dónde se va a situar? Keiko Fujimori va a estar ubicada en esta corriente de los gobiernos de derecha en América Latina. Vi, por ejemplo, y algo que contrasta y que también ayuda a pensar que vamos a tener un mejor quinquenio, es que va a haber algo que los peruanos nos habíamos olvidado, que hay un gobierno. Lo que hemos tenido en los últimos 5 años es un desgobierno total, donde los ministros cambiaban de un día para otro, no había gobierno. Hoy día hay un gobierno, y es un gobierno de derechas. No derecha radical, había una derecha mucho más radical en competencia, y entonces es una centro derecha, diría lo de Keiko Fujimori, y un manejo. ¿Por qué me refería a que hay un gobierno? Por ejemplo, la transición, se ha establecido una oficina de la presidenta electa, y entonces cada día van habiendo conversaciones con presidentes de la región o de otros lados, y la conversación con Milei eran dos personas que estaban muy contentas de estar conversando juntas, y se sentían muy afines, y por tanto van a trabajar. Y en ese espacio donde se inscribe Keiko Fujimori, va a tener una vinculación con Estados Unidos muy fuerte. Tan es así que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, es alguien que ha trabajado en la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos durante 10 o 15 años. Te da cuenta del tipo de cercanía que quieren tener. Y ahí el desafío es cómo nos ubicamos para aprovechar las inversiones que vengan de Estados Unidos, y sin duda lo que es la vinculación con Estados Unidos, pero que no lleven al Perú a perder la vinculación con China, que ha sido el gran inversionista de las últimas 2 décadas. Y entonces estamos en un momento de gran conflicto internacional, y donde Estados Unidos y China con frecuencia le preguntan a los países: ¿y a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Bueno, no sé cómo lo hacemos para que nos quieran, para quererlos a los dos. Uy, De gran desafío, pero sí, es un gobierno de centro derecha. bien, la última y agradeciéndote enormemente, dijiste cuarta postulación, finalmente llega a la presidencia. ¿Cuánto hay también de reivindicación o piensas que va a tener la figura de quien fue el padre de Keiko Fujimori? Me refiero al expresidente Alberto Fujimori, amado por algunos en el Perú, criticado acérrimamente por otros. ¿Cuánto puede haber también para ella de reivindicación de la figura de su padre? Bastante, y el gobierno de su padre fue un gobierno de altas y de bajas. Derrotó a la inflación, derrotó al terrorismo, violó derechos humanos, hubo corrupción,
O sea, todo en conjunto. Lo que Keiko Fujimori intentó en la campaña, y fue algo importante que le permitió crecer algo, fue decir, voy a repetir lo mejor de mi padre, no voy a volver a hacer los errores que cometió mi padre, y es ahí donde quiere ubicarse. Y ojalá que podamos tener un gobierno, un razonable buen gobierno, porque me refiero con crecimiento económico, respeto a las libertades, respeto al Estado de Derecho, porque lo que sucede es que la política peruana ha tenido una dinámica las últimas 2 décadas que era fujimorismo contra antifujimorismo. Era el Boca River de la política peruana, jugaba entre los dos y las elecciones las ganaban usualmente el antifujimorismo. Entonces, la posibilidad de que Keiko Fujimori tenga un gobierno razonablemente bueno, creo que ayudaría a pasar esa página y que la política se decida más por otros temas más importantes que por antis de un lado y de otro. Y me da la impresión que Keiko Fujimori empieza al menos con esa vocación. Cuando la ha entrevistado, le planteé cosas como su venganza de los que la odian, ¿cuál va a ser? Dijo, hacer un buen gobierno. Creo que es la mejor manera de cerrar el tema. Y la veo a una mujer más cuajada, que es malo decirlo para una mujer de solo 51 años, pero mucho más madura. Pero estas cosas hay que verlas en la cancha cuando empiece el gobierno. Y a ver si es que realmente ha aprendido, como ella dice. Además, ha estado en la cárcel casi 2 años. Entonces, ella me dijo, se aprende mucho estando presa, se aprende de los errores, se piensa en las cosas que nunca más hay que repetir. Me da la impresión que hay posibilidades de que sea una buena presidenta, pero los partidos hay que jugarlos y ojalá que tengamos un buen quinquenio, que ya nos merecemos uno. Los mejores deseos para Perú y todos los queridos peruanos en este Día de la Independencia, cuando asume Keiko Fujimori con toda esta expectativa. Augusto, un privilegio y gracias por estos minutos. Un gran abrazo, querido Miguel. Saludos a toda tu audiencia. Adiós. Augusto Álvarez Rodríguez, en este día tan particular para el Perú, y como él mismo decía, ojalá tengan un gran quinquenio y que pueda llegar a eso, ¿no? Una revolución en un Perú que ha tenido, sí, 11 presidentes en 10 años, una inestabilidad política enorme, y a pesar de todo eso, con una economía que crece, que puede crecer mucho más y hacer que los peruanos vivan mucho mejor.